Muy bien, muy buenas tardes muchachos. Vamos a empezar la clase. Vamos a empezar con un repaso de lo que hemos hecho ayer, ¿sí? Que no sé si valga mucho la pena. De todas maneras, vamos a repasar un poquito. A ver, ¿qué tenía ya para hacer los cálculos? Lo importante de esta parte de clasificación es que ustedes sepan cuáles perfiles de caídas y cuáles son perfiles de remanso para poder dibujar tranquilamente los perfiles de flujo. Para saber aquello necesitamos el signo de la variación de h con respecto a nuestro eje horizontal. Este análisis se lo hace por cada zona, ¿sí? Viendo acá, tomando en cuenta estos signos de acá, ¿sí? ¿Qué pasa si tu numerador se vuelve negativo? ¿Qué pasa cuando tu numerador se vuelve 0? ¿O qué pasa cuando tu numerador se vuelve positivo? Y el numerador se refiere a la diferencia entre la pendiente del canal y la pendiente de la línea de energía. Entonces, si tu numerador se hace negativo, quiere decir que tu altura va a ser menor a tu altura normal, ¿sí? Cuando tu altura de agua, la altura del perfil de flujo, sea más pequeño que tu altura normal, va a ser negativo el numerador, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el numerador se hace 0? Ambas pendientes se igualan. Y eso se da cuando la altura de perfil del agua va a igualar a tu altura normal. Y eso es normalmente flujo uniforme. Otra opción es que este numerador sea positivo. ¿Qué pasa cuando este numerador se hace positivo? Quiere decir que tu altura de perfil de agua, tu altura de agua va a ser superior a la altura normal, ¿no? Cuando tu alturita de agua sea mayor a la altura normal, te va a salir un numerador positivo. Ahora, para el denominador. Entonces sabemos que el denominador está dado por 1 menos, esto es frut elevado al cuadrado. ¿Vale? Entonces, haciendo el análisis de signo ahí, ¿qué sucede cuando tu denominador se hace negativo? Eso va a suceder cuando este frut, si ustedes se fijan acá, va a ser mayor que este 1, ¿no? Lo propio de aquí arriba, ¿no? Cuando se hace negativo tu numerador, quiere decir que tu pendiente de la línea de energía tiene que ser más grande que tu pendiente del terreno. Lo propio es acá. Si este frut se hace más grande que este 1, quiere decir que va a ser un denominador negativo. Y para que eso pase, tenemos que tener que la altura de agua tiene que ser menor a la altura crítica, es decir, un flujo supercrítico. Cuando se hace 0, pues obviamente la altura de agua se va a igualar a la altura crítica, y eso va a ser un estado crítico. Y para que se haga positivo, tiene que ser el frut al cuadrado tiene que ser menor que el 1. Por lo tanto, tu altura de agua va a ser mayor que tu altura crítica, es decir, un perfil subcrítico, ¿ya? Y cuando la diferencia de tu altura con respecto a la posición se hace negativo, quiere decir que el perfil va a decrecer, va a ir cayendo. Y si se hace positivo ese cambio de la altura con respecto a tu posición horizontal, si eso es positivo, quiere decir que el perfil va a ir creciendo, ¿ya? Ahora, el análisis tenemos que hacerlo por cada zona, ¿ya? En la zona 1, como hemos visto anteriormente, y esto mejor si lo abrimos acá. A ver, ¿cómo rayos habría uno? Déjenme un cachín. Ahora sí. Entonces vamos a venir acá. Está. Listo. A ver. Por zonas, para ir viendo así, comparando. Habíamos visto que en la zona 1, en todos los casos, es el que está por encima de ambas alturas, ¿no? Fíjense en la pendiente S, la zona 1 está por encima, es mayor que ambas alturas. Para la pendiente M lo propio es mayor que ambas alturas. Para la pendiente crítica lo propio. Y en estas dos ya no hay zona 1, ya sabemos por qué. Entonces,
la zona 1 va a tener como perfiles una S1, una M1 o una C1. Y como les digo, vemos que esa alturita está por encima de ambas alturas. Por lo tanto, regresamos acá y vemos, ¿qué pasa si la altura del perfil de agua es mayor a la altura crítica? Mayor a la altura crítica quiere decir que el denominador va a ser positivo, ¿no? Denominador positivo, ahí está. ¿Qué pasa si la altura de agua es mayor a la altura normal? Mayor a la altura normal tenemos un numerador positivo. Ahí está el numerador positivo. Por lo tanto, como esa variación de la altura con respecto a tu eje horizontal es el numerador entre ese denominador, positivo entre positivo va a dar positivo. Por lo tanto, estas curvas, tanto la S1, M1 o Z1, van a ser curvas de remanso, van a ser curvas que van a ir creciendo, ¿ya? Van a crecer esas curvas en dirección al flujo, ya crece. Pero, ¿qué pasa en la zona 2? En la zona 2 ya cambia bastante, ¿no? Porque lo que viene siendo el caso de una pendiente tipo S, la zona 2 está por debajo de tu altura crítica, pero por encima de tu altura normal. En cambio, en una pendiente M es al revés. Está por debajo de la altura normal y por encima de la altura crítica, ¿no? Entonces, en estas otras ya estarían por encima de la altura crítica, ¿no? Y esta ya sería la altura crítica directa. Entonces, ahí ya cambiaría un poquito la cosa y ahí tendríamos que hacer un análisis ya por separado, ¿no? Por separado me refiero a que veamos esta parte, ¿no? ¿Cuál está por encima de cuál? Porque no va a ser lo mismo. En este caso, para el caso de una S2, por ejemplo, que sería formando acá. Esta zona 2 está por debajo de la altura crítica, pero por encima de la normal, ¿no? Como vemos acá. Por debajo de la normal, por encima de la normal y por debajo de la crítica. ¿Y eso qué quiere decir? Si tu altura está por encima de la altura normal, vamos a tener un numerador positivo. Y también tenemos que la altura está por debajo de la altura crítica. Vamos a tener un denominador negativo, mejor dicho, ¿no? Entonces, tu numerador positivo dividido entre tu denominador negativo, esta división te va a dar negativo. Por lo tanto, esta S2, ojo acá, esta S2 tiene que ser un perfil de caída, ¿ya? Un perfil de caída. Por lo tanto, tiene que ir cayendo el agua, tiene que ir cayendo el agua. Una S2 no puede crecer nunca, ¿ya? Y es un ejercicio que hemos visto el día de ayer, que les voy a hacer notar lo que notamos el día de ayer, también a ustedes para que vean todos. Pero es muy importante saber que esta S2 es de caída, tiene que caer, no puede crecer el perfil, sino tiene que ir cayendo. ¿Por qué? Porque su variación de la altura con respecto a tu eje horizontal es negativa. Y eso es un perfil de caída. En el libro de Berlamont está en inglés. Backwater es para perfiles de remanso, de subida, o sea, de crecida. Y Drawdown es para los perfiles de caída, ¿sí? Backwater para los de remanso y Drawdown para los de caída. Entonces, también, pero, o sea, esto no es el único caso, ¿no? Tenemos el caso de una M, por ejemplo, que está al revés. Está más bien por debajo de la altura normal y por encima de la altura crítica. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Y acá estaría, bueno, en esta crítica está por encima de esa crítica y no hay mucho problema. Y en la pendiente acá, horizontal y la adversa, la zona 2 está por encima de la altura crítica. Por lo tanto, esas tres las vamos a analizar, porque estas tres la tienen por encima de la altura crítica. Vamos a ver, se puede dar una M2, una H2 o una A2, ¿ya? Como les digo, va a estar por encima de tu altura crítica, pero por debajo de la normal. ¿Y eso qué es lo que sucede acá? Por debajo de la normal, quiere decir que vamos a tener un numerador negativo. Por encima de la crítica, quiere decir que vamos a tener un denominador positivo. Y eso nos va a dar lo que venimos hablando, ¿no? El numerador negativo entre el denominador positivo te va a dar negativo. Esta diferencia de altura con respecto a tu horizontal va a ser negativo. Y eso quiere decir que tiene que ser un perfil de caída también, ¿no? Ambos tienen que ser perfiles de caída. Ahora, eso por cada zona, ¿no? Y en la zona 3 vemos que todas las que caigan en la zona 3 están por debajo de ambas alturas.
Y como las dos están por debajo, vemos qué pasa si está por debajo de la altura crítica, va a ser positivo. ¿Qué pasa si está, va a ser negativo, ¿no? Por debajo de la altura crítica. ¿Y qué pasa si está por debajo de la altura normal? Va a ser negativo el numerador. Por lo tanto, negativo entre negativo te va a dar positivo. Por lo tanto, en esta zona tienen que haber estos perfiles que están acá, S3, SM3, C3, H3 y A3, tienen que ser, como vemos acá, su variación de H con respecto a S, va a ser positivo, tiene que ser un perfil de remanso, tiene que crecer tu perfil, ¿ya? Y acá está la tabla que está en el libro también, de este resumen que tenemos, ¿no? Están los tipos de pendiente que tenemos, las zonas de cada pendiente que tenemos, con sus respectivos tipos de pendientes, tipos de perfiles de flujo, ¿no? Y aquí está la relación que tiene nuestra alturita en la zona con respecto a la altura crítica y a la altura normal. Ahí está. Todo lo que acabamos de hablar está acá. Y el tipo de curva, ¿no? ¿Qué pasa cuando es por encima de la altura crítica, por debajo de la altura normal, etcétera? ¿Qué, qué, se me ha ido. ¿Qué tipo de perfiles para tipo de curva, ¿no? O sea, si tu perfil es H2, vemos que es una decaída. Y a huevo tiene que caer tu perfilito, ya no puedes subir. Tenemos que hacerle caso a esto de acá. Y el tipo de flujo también, ¿no? Estamos viendo acá cuándo es que cae por sobre la altura crítica y cuándo es que cae por debajo de la altura crítica. Entonces, eso está en el libro de Berlamont. Les recomiendo que le echen una repasada porque es importante. ¿Y por qué es importante? Porque ayer hablábamos de justamente eso. En este caso, por ejemplo, ¿no ve? Que ahorita vamos a hacer un repaso rápido de eso. Pero para lo que viene siendo un perfil de tipo adversa, ¿no ve? Esta A2, yo tenía la duda, siempre he tenido la duda, y ya me lo aclaró el doctor, pero me volví a olvidar. Yo tenía la duda de no saber cómo dibujarla, ¿ya? Esta A2, permítanme, ahí está. No sabía si dibujarla así o así. No sabía cuál de los dos, porque obviamente ambos están, una llega a la altura crítica y otra parte de la altura crítica, ¿no? Entonces no sabía por qué podríamos tener, digamos, este caso. Bueno, como el que está acá. Vamos a borrar este. Entonces, si tuviésemos esto, digamos, sin esto incluso. Si tuviésemos una altura, una pendiente adversa como tal, y no nos dan ningún tipo de condición de borde, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, no sabía si venir de acá o venir de acá, ¿ya? Mejor dicho. Si tuviésemos así un flujo libre, para empezar, bueno, ahorita vamos a hablar de lo que viene siendo el teorema de Jagger, tenemos que partir de acá y hacerlo crecer así. Ya, perfecto. Pero ¿qué tenemos? ¿Qué pasa si tenemos un vertedero? Yo pensé que podría pasar lo siguiente, ¿no? O sea, podría venir algo así. No, mentira, no un vertedero, sino un reservorio acá. ¿Qué pasa si tenemos un reservorio acá? Yo juraba que podía pasar esto de acá, ¿no? Partimos de acá y tendemos a llegar a la altura crítica, ¿no? Totalmente válido, porque esto está en una zona subcrítica y está aguas abajo, por lo tanto esto funciona, tiene que ser tu condición de borde, este de acá. Pero lo que va a suceder aquí es que no se va a tender a ir a la altura crítica así, porque esta A2 que está acá, tiene que ser, vamos a fijarnos el A2, ¿dónde está eso? Acá, ¿no? Acá está. El A2 nos dice que tiene que ser un perfil de caída, y esto no está cayendo. La dirección del flujo es esta. Esto está creciendo más bien, y no puede ir de crecida, tiene que ser de caída. Por lo tanto, no podemos dibujar este perfil de esta forma.
siempre tiene que venir el perfil así, porque tiene que ser de caída, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si tenemos justamente una condición de borde acá? ¿No? Acá. Vamos a partir de cualquier condición de borde que tengamos acá, que a huevo tenemos que tener una condición de borde ahí, cualquiera que sea, ya sea compuerta, vertedero, lo que sea. Partimos de acá y vamos a tender a llegar, no partimos, sino, a ver, olvídenlo, nos vamos a tener una condición de borde acá, pero lo que va a hacer es que como estamos queriendo calcular o dibujar una S2, partimos de tu condición de borde aguas abajo, como debe de ser, pero no va a tender a ir hacia la crítica, sino como tiene que ser de caída, tiene que dibujarse algo así, hasta llegar a tu condición de borde, aguas arriba, o sea, hasta aquí, hasta esta altura. De eso no habría que preocuparse tanto, o sea, cuál es esta alturita, porque esto te van a dar los cálculos, ¿ya? Esto te van a dar los cálculos, tú solo tienes que saber de dónde diablos partir. Entonces tú partes de tu condición de borde y en este caso la condición de borde válida es el reservorio porque está aguas abajo para este perfil S2, que es un perfil subcrítico, aguas abajo. Entonces partimos de acá y en los cálculos mismos, ojo que tenemos que saber que esto es un perfil de caída, que tiene que ir cayendo el perfil. Sabiendo eso, tus cálculos te van a dar cómo se va a comportar esto, ¿ya? Pero sepan que si tenemos este caso, que tengamos una condición de borde que funcione acá, esto no va a ir cayendo, esto no va a venir así, sino va a crecer más bien. O sea, si nosotros empezamos de acá, tenemos que ir haciéndolo más grande hacia arriba, ¿ya? Ojalá no les haya confundido mucho, pero esa es la importancia de saber cuál es de caída y cuál es de remanso, ¿ya? Porque es muy importante saber eso al momento de calcular. Ahora, para que quede más claro esto, acá en este ejercicio, por ejemplo, vamos a ver primero, antes que eso, lo que viene siendo el teorema de Jagger, ¿ya? En las condiciones de borde. Vamos directo al teorema de Jagger, porque las condiciones de borde ya las hemos visto. La clase que hemos hablado de la clasificación, justamente les he mostrado todas las condiciones de borde posibles que pueden haber, pero lo dejé para ahora lo que viene siendo el teorema de Jagger. Y el teorema de Jagger te dice lo siguiente. Si tú tienes un flujo en condiciones naturales, es decir, que no tengan ninguna condición de borde impuesta, como ser una compuerta, un vertedero, un reservorio cuya altura sí te funcione, digamos. Eso es condiciones naturales, cuando no tienes nada impuesto, ¿ya? Cuando sucede eso, tú tienes que fijarte acá y dice, la altura crítica se dará como condición de borde en la primera sección del canal para un flujo supercrítico o en la última sección del canal para un flujo subcrítico. Cuando tú tengas condiciones naturales, tú tienes que tomar tu altura crítica como condición de borde. Si no tienes ninguna condición de borde impuesta, tú vas a tomar la condición de borde, la altura crítica, ¿no? Tu altura crítica va a ser condición de borde. Entonces, en este caso, por ejemplo, que vamos a tener que se va a formar sí o sí un perfil supercrítico, te dice que para los perfiles supercríticos tú vayas a la primera sección de tu canal, la primerita, y tomes como condición de borde tu altura crítica. Y de ahí partes de tu altura crítica y tiendes a llegar a tu altura normal de forma asintótica. ¿Y qué pasa si tienes un perfil subcrítico? Si acá sí o sí se va a formar un perfil subcrítico, tú tienes que ir hasta la última sección de tu canal y agarrar justamente tu condición de borde, la altura crítica, y tender a llegar a la altura normal, en este caso, como vemos acá, ¿ya? Entonces ese es el teorema de Jagger. Cuando no te funciona alguna condición de borde, por ejemplo, como acá, tenemos una altura de reservorio, pero esa altura de reservorio cae en la sección 1, en la sección subcrítica. Y habíamos visto que para perfiles subcríticos tenemos que tener condición de borde aguas abajo y este reservorio está aguas arriba, por lo tanto no nos sirve. Entonces, como no nos sirve, vamos a asumir como un flujo en condiciones naturales.
para aplicar lo que viene siendo el teorema de Jagger. Y el teorema de Jagger te dice que vayas a tu primera sección de canal, como vemos acá, y partas de tu altura crítica y trates de llegar a la altura normal de forma asintótica, como ya sabemos, pero partiendo de tu altura crítica como condición de borde, ¿no? Caso contrario es que si tú tienes una condición de borde impuesta, como lo es esta compuerta, está imponiéndose esta compuerta y vemos que la altura de la compuerta está cayendo por debajo de la altura crítica, en una zona 2, una zona supercrítica. Por lo tanto, supercrítico con aguas arriba funciona. Eso funciona como condición de borde. Entonces, esta alturita que está funcionando como condición de borde, la tomas como condición de borde. Partes de ahí y tratas de llegar a la altura normal de forma asintótica. En este caso, esta condición de borde no estaba funcionando porque caía en una zona subcrítica. Y para los subcríticos tenemos que tomar en cuenta aguas abajo. Ojo. Entonces, si no funciona, partes de tu altura crítica. Si funciona, partes de la altura en la que estás. ¿Ya? Y habíamos visto acá justamente un ejemplo pequeño de qué pasa cuando tienes varios tramos, ¿no? O sea, en este caso, vemos lo siguiente. Entonces vamos a ver lo siguiente acá, que no tenemos ninguna condición de borde impuesta. Nada, no nos dice nada, si está tal cual. Solamente nos da los tipos de pendiente para ambos tramos, ¿ya? Y como no nos dicen qué condiciones de borde tenemos, entonces nosotros vamos a aplicar el teorema de Jagger. Para la supercrítica que se va a formar esta S2, venimos a la primera sección del canal y partimos de la altura crítica. Partimos de la altura crítica y tendemos a llegar a la normal, ¿no? Vamos a llegar con un puntito aquí. Al final del tramo llegamos con un puntito, con una altura. Esa altura que está aguas arriba para este tramo, este de acá, vemos, fíjense, esta alturita ha caído por debajo de la crítica, en una zona 3, zona supercrítica. Aguas arriba, zona supercrítica, funciona como condición de borde, ¿no? Entonces, la alturita con la que llegamos al final del primer tramo está funcionando como condición de borde para el cálculo del siguiente perfil. Entonces, partimos de acá y tendemos a llegar a la crítica de forma perpendicular. Listo, entonces ya tenemos las supercríticas. Ahora las subcríticas. Y aplicamos el teorema de Jagger. Para las subcríticas venimos al final de lo que viene siendo, a la última sección de nuestro canal, de acá, de este tramo. Y de ahí partimos de la altura crítica y tendemos a llegar a la normal de forma asintótica. ¿Ya? Partiendo de la altura crítica, haciendo caso al teorema de Jagger. Entonces tratamos de llegar a la altura normal y vamos a llegar con una alturita acá. Alturita que está cayendo en una zona subcrítica. Aguas abajo del primer tramo. ¿No ve? De este primer tramo, esto es su aguas abajo. Por lo tanto, funciona como condición de borde. Partimos de aquí y tratamos de llegar a la altura crítica. Entonces, eso es el teorema de Jagger, que es muy importante que ustedes entiendan bien, porque entra al examen y entra a su práctica también. Ahora, para lo del resalto hidráulico. El resalto hidráulico, como habíamos visto, para el primer parcial se da cuando las fuerzas específicas se igualan, ¿ya? Por esa razón, como tenemos aquí este grafiquito, es muy interesante, para una misma fuerza específica vamos a tener dos alturas. Una que va a ser por encima de la crítica, es decir, subcrítica, y otra que va a ser por debajo de la crítica, es decir, supercrítica. Por lo tanto, esas dos alturitas te van a generar otro perfil aparte, ¿no ven? Y ese perfil va a ser el Sequent Depth Line, que va a ser el perfil de alturas secuentes, ¿ya? Y esto viene justamente de esta idea, y ojo, que acá tenemos que recalcar que debemos calcular las secuentes para todos los perfiles supercríticos, para los perfiles supercríticos nomás. Los subcríticos no nos interesan, ¿ya? Solo los supercríticos van a tener a huevo su
altura secuente, ¿ya? Su perfil secuente. Entonces, esto viene de acá, ¿no ven? Acá nos dice que solamente el supercrítico. Por lo tanto, ahorita tenemos solo estas alturitas que están por debajo de la crítica. Necesitamos las alturas que están por encima de la altura crítica. Y eso, como vemos acá que van a ser las mismas, esto se asemeja muchísimo a lo que viene siendo una parábola. Por esa razón es que nosotros podemos dibujar más o menos como su reflejo espejo, ¿ya? Es un reflejo espejo al momento de dibujar, es muy parecido. Entonces podemos asumir y dibujar como un reflejo espejo. Entonces se dibuja este perfil de secuentes para la supercrítica siendo su reflejo espejo. Y allá donde se intersecte con lo que viene siendo el perfil subcrítico, donde se intersecte el perfil secuente con el perfil subcrítico, se va a dar el resalto hidráulico, ¿ya? Es muy importante eso, donde se intersecte la subcrítica con la secuente. Ahí se da el perfil, el resalto hidráulico. Y acá ya teníamos otro ejemplito, que ahora vamos a ver mejor por acá. ¿Ya? Entonces aquí habíamos hecho algunos ejercicios, hemos dibujado justamente todo esto el día de ayer. Y les voy a explicar, acá simplemente les voy a explicar para que vean la resolución y cómo lo hemos hecho, por favor vean el video de ayer, ¿ya? En este primero, por ejemplo, tenemos un reservorio que está en una zona subcrítica, pero es un reservorio que está aguas arriba. Subcrítico con aguas arriba no combina, no combina. Por lo tanto, esta altura de reservorio no funciona como una condición de borde. Al no funcionar como una condición de borde, nosotros vamos a tomar el teorema de Jagger, que vamos a partir de la primera sección de tu canal, en esta, partimos de la altura crítica y tendemos a llegar a la altura normal de forma asintótica, ¿no? Y acá había un datito, algo interesante que veíamos, es que, bueno, llegamos acá con una altura, y esta altura sí está funcionando como condición de borde para el siguiente tramo, porque es una zona supercrítica, aguas arriba de este tramo de acá, del tramo 2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Hay dos opciones que no se pueden dar, pero hay dos opciones que podríamos dibujar nosotros que no dominamos muy bien la teoría, digamos. Podría ser uno, el que está acá, esta S2, que va a partir de la alturita que hemos llegado a este tramo. Partimos de esa alturita y tendemos a llegar a la altura normal de forma asintótica. O podríamos decir que partimos de esta alturita y tratamos de llegar a la altura crítica de forma perpendicular. Casi no cometemos ningún error, casi digo, ¿no ve? Porque eso es lo lógico, estamos partiendo de algo que es correcto, es una condición de borde aguas arriba, correcto. Ahora, ¿cómo saber si tiende a la normal o tiende a la crítica? Ahí tenemos que entrar justamente a lo que viene siendo esto de acá, esta tablita y este análisis. En nuestro análisis será una S2. La S2, veamos, ¿qué tiene que ser? La S2 nos dice acá que tiene que ser un perfil de caída, no de remanso, de caída. Por lo tanto, este perfil que está acá está siendo un perfil de remanso porque está aumentando su altura conforme aumente nuestro S, ¿no ve? Aumenta su altura. Por lo tanto, no puede ser este de acá. Este perfil está mal porque está siendo perfil de remanso, ya que está aumentando su altura conforme nos movemos. ¿Cuál es el correcto? ¿Qué dice que tiene que ser? La S2 es un perfil de caída. Entonces, el correcto es que nosotros tratemos de llegar a la altura normal porque con cada S que damos, con cada pasito que damos en nuestro canal, la altura del agua va a ir decreciendo, decrece, por lo tanto cae. Entonces, este caso no puede crecer, no puede ser una S2 un perfil de crecida, no puede, simplemente no puede. Haciendo caso a esa teoría, esta S2 que tiende a llegar a la altura normal es la correcta. Por eso la importancia que les digo esto de acá, ¿sí? Que se aprendan bien. No sé si el doctor les deje entrar con esto. Yo creo que sí, no tiene nada de malo.
Así que pueden pedirle entrar con esta tablita para saber cuál es caída y cuál es remanso, ¿sí? Pero esto es un poco más intuitivo, ¿no? O sea, dibujar esto acá no tiene mucho sentido porque no se ve ni siquiera bien. Lo que se ve perrón es esta de acá. Por lo tanto, es más intuitivo. Pero sí hay casos muy específicos, como una A2, por ejemplo, cosa que no creo, sinceramente. Pueden ahí fijarse si es caída o remanso. Pueden pedirle entrar con esta tabla al doctor. Yo no me haría lío si fuese docente y el doctor tampoco creo que se pueda hacer lío, así que ahí está, ¿no? Entonces, ese es el cuidado que tenemos que tener con los tipos de curvas que tengamos, ¿sí? Ahora vamos a explicar este más y vamos a hacer el ejercicio que tenía prometido darles, los métodos de cálculo, ¿no? Para este ejercicio tenemos una pendiente tipo S y una pendiente tipo M, dos tramos nuevamente, ¿no? Entonces vemos que acá nos dan una condición de borde aguas arriba, pero que ha caído esta altura de reservorio en una zona subcrítica. Subcrítica con aguas arriba no combina, por lo tanto no funciona como condición de borde. Vamos a aplicar Jagger nuevamente. Entonces, aplicando Jagger es que vengamos a la primera sección de nuestro canal y partamos de la altura crítica y tendamos a llegar a la altura normal, como habíamos hecho anteriormente, no es lo mismo. De acá, con la alturita que lleguemos acá, con la que llegue el perfil, vamos a partir de ahí y tratar de llegar a la altura crítica de forma perpendicular. Perfecto, ya tenemos las supercríticas. Ahora las subcríticas, acá nos dan una altura de reservorio, este es un perfil Krieger, es una altura de vertedero, es un vertedero Krieger, ¿ya? Entonces vamos a partir de la altura del vertedero y vamos a tender, ¿por qué? Porque está cayendo justamente en una zona subcrítica, aguas abajo. Es una condición que está aguas abajo y en una zona subcrítica, por lo tanto eso combina bien, funciona como condición de borde. Entonces partimos de esta condición de borde aguas abajo y tendemos a llegar a la altura normal de forma asintótica. Vamos a llegar con una altura acá, al final del tramo, y vamos a partir de ahí. ¿Por qué? Porque está funcionando como condición de borde para el siguiente tramo, ¿no ve? Porque está en una zona subcrítica, aguas abajo del primer tramo. Entonces partimos de ahí y tratamos de llegar de forma perpendicular a la altura crítica. Y ahí se forma esa S1. Una vez que tengamos todos los posibles perfiles de flujo, vamos a dibujar las alturas secuentes, como vemos acá. Entonces, el perfil secuente les había dicho que podemos dibujar como un reflejo espejo, ¿no? Como un reflejo espejo más o menos, para este de acá y para este de acá. Y allá donde se intersecte el perfil secuente con un perfil subcrítico, se va a dar el resalto hidráulico. Entonces, lo real va a ocurrir que el agua se va a mover por acá, por esta S2, va a resaltar y va a tomar los perfiles subcríticos hasta llegar a tu vertedero. Y de aquí pues a la agüita caerá, ¿no? Entonces eso es lo que sucede cuando nosotros queremos dibujar estos perfiles, tomando en cuenta también el teorema de Jagger. Ahora, un error que podríamos cometer es que utilizamos el teorema de Jagger a lo loco, ¿no? Tenemos que, el doctor siempre les va a pedir en el examen, calculen todos los posibles perfiles de flujo. Entonces ustedes tienen que ver qué posibles perfiles de flujo se están dando. En este caso, tenemos estos dos posibles perfiles de flujo, pero son solo supercríticos y aquí habíamos visto incluso subcríticos. ¿Y este no tendrá subcríticos? Pues no. O sea, en este caso no puede ser nada más, no podemos hacer nada más porque esta altura de reservorio no está funcionando como eh, condición de borde aguas abajo para que genere ningún perfil subcrítico. No funciona este reservorio. Entonces no podemos aplicar Jagger a lo loco, ¿no ve? No siempre tiene que darse perfiles subcríticos, no siempre, no es a huevo, y tampoco es a huevo utilizar el teorema de Jagger. Porque, por ejemplo, si nosotros quisiéramos utilizar el teorema de Jagger en esta situación, tendríamos que partir de la última sección
partir de la crítica, pero ¿a dónde? A ningún lado. Por lo tanto, el teorema de Jagger aquí ya no da. No da porque no se va a formar un perfil subcrítico por mucho que lo intentes. Entonces, he ahí. ¿Qué es lo que sucede acá? Justamente no se da un perfil subcrítico porque el agüita está cayendo hasta llegar a su reservorio. Y si se va a dar un resalto hidráulico, va a ser dentro del reservorio, que ya no nos interesa. Nos interesa lo que pase en el canal. Sí, entonces eso como repaso de lo que hemos hecho el día de ayer. Ahora, para el método de cálculo, vamos a tener dos métodos de cálculo y ambos se van a basar en lo mismo, ¿sí? Ambos tienen que basarse en lo que viene siendo la ecuación de Bress, como vemos acá. Entonces, esta es la ecuación de Bress. Esta en sí, que es la cara maquilladita, digamos, porque está más cortita, pero no sabemos, no tenemos un valor exacto para lo que viene siendo la pendiente de la línea de energía. Tenemos que calcular esa pendiente de la línea de energía. ¿Y de dónde calculamos? Utilizando la ecuación de Manning, ¿no? En la ecuación de Manning vamos a despejar lo que viene siendo la pendiente. Y al despejar la pendiente nos da esto de acá. Y esta pendiente tenemos que reemplazar en la ecuación de Bress. Por eso se hace enorme, esta ecuación se hace enorme. Y por eso es que yo les recomiendo siempre comprarse la Casio, la Classwiz, porque esta ecuación en una Casio normal no entra para nada. Llévense dos calculadoras y que una sea la Classwiz para que esté esta ecuación, porque en la normal no entra. En la Classwiz entra tranquilamente, pero en la otra no. Así que consíganse, muchachos, ya se acerca el segundo parcial. Entonces, esta va a ser la ecuación en la que se van a basar todos los demás métodos, ¿sí? El inicio, el génesis de nuestro análisis. Y estos métodos son métodos numéricos. Utilizamos métodos numéricos porque esta es una ecuación diferencial, fíjense. Diferencial de h con respecto a ese derivado. Son diferenciales. Entonces, hacer una ecuación diferencial, fíjense esta vaina, porque está terrible. O sea, ¿cómo solucionar esta ecuación diferencial? Nadie nunca lo ha hecho, a no ser que sea con métodos numéricos, ¿no? Gracias al cielo existe el análisis numérico. Entonces, utilizando los métodos numéricos, el doctor nos enseña dos métodos, el método del paso directo y el método estándar. Uno funciona mejor que el otro. El método del paso directo es el que mejor funciona, ¿no? En este método nos vamos a dar de dato el delta H. Ese va a ser nuestro dato, el delta H. Y la incógnita va a ser tu posición en el eje horizontal, ¿ya? Esto es S, no es pendiente por si acaso. La posición en el eje horizontal es nuestra incógnita, es lo que vamos a hallar, ¿sí? Este método es más estable y más recomendable usar, ¿no? Esto es lo que... y es más recomendable usar este mismo, pensé que había un error gramatical ahí. ¿No? Entonces, el método del paso directo te dice lo siguiente, que en base a lo que dijimos, o sea, esto de acá, toda esta vaina, todo este chorizote, vamos a llamarlo phi de h, ya es la función que vamos a analizar, todito esto. Y al tener en cuenta eso, haciendo algunas cosillas que no vale mucho la pena decirlas ahora, vamos a llegar a esta ecuación. Esta ecuación que nos va a dar la posición en tu eje horizontal con cada paso que demos, ¿sí? Entonces, esta ecuación es la que te va a permitir calcular tu posición en X, en S, en este caso. En cambio, en el método estándar, lo que vamos a tener de incógnita va a ser el H ya también, ¿no? Nos vamos a dar de dato el delta S, el delta en el eje horizontal. Y vamos a tener una incógnita que va a ser nuestra alturita. No es muy recomendable usar este porque es inestable, numéricamente hablando. No es muy recomendable, esto ya les ha debido hablar el doctor, ¿no? Así que es preferible utilizar el paso directo. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. No les ha subido todavía el doctor su práctica. Le voy a hacer recuerdo para que ya lo tengan. Solo déjenme ver un cachito si está bien.
les voy a enseñar a hacerlo en Excel también, ¿ya? Para que puedan hacer su práctica más rápido. Obvio que tiene que ser a mano. Ay, lo pegó el link ahí. Aquí está. Les voy a enseñar a hacer en Excel. Ya vamos a graficar y todo en Excel para su práctica, pero la práctica hagan la mano, ¿sí? Básense en su tablita, pero hagan la mano. Y no me pidan que les pase porque esta es una manera de estudiar. Prográmense esta planilla. Yo les voy a enseñar cómo programarse esta planilla, entonces en base a eso estudien de esa manera. Prográmense una planilla igual y trabajen con eso, ¿no? Pero no me pidan que se los pase porque ustedes tienen que hacerlo, ¿ya? Así que les voy a enseñar de todas maneras. Su práctica se ve así. Esta es la práctica. Pareciera que es más cortita. Sí, no, en realidad no. Porque son más cálculos los que hay que hacer, ¿ya? Y ojo, algo me estaba olvidando. Alguito me estaba olvidando. Esto. Para calcular la altura secuente. Mil disculpas que le muestre de mis apuntes hechos a mano, pero no me ha dado tiempo de ponerlos en el OneNote. Mil disculpas. El Inge Salinas se ha vuelto a volver loco y nos ha dado un montón de ejercicios otra vez, así que está sin tiempito. Pero acá está el cómo se calcula el perfil secuente, ¿no? Para el perfil secuente tenemos que tomar en cuenta lo que viene siendo la fuerza específica, ¿no? Porque es lo que nos va a definir un resalto hidráulico, cuando las fuerzas se igualan. Por lo tanto, tomamos en cuenta la ecuación de la fuerza específica, ¿no? Siendo que Z es la distancia al centroide de tu figura. Ahora, para llegar a la ecuación que nos ha dado el doctor, esta de acá, esta es, ¿no ven? La ecuación. He entrado a esa clase y les ha dicho, van a verificar que sí realmente es esa ecuación, porque la que nos habíamos dado o la que conocíamos en el primer parcial era esta de acá, ¿no ve? Esta misma. Entonces, ¿cómo pasar de acá a acá? Les ha dado esa tarea. Y es interesante, es muy simple. Entonces vamos, para llegar de acá al otro lado, o sea, ahorita lo que nos queremos evitar es este fruto, calcular fruto, no queremos calcular fruto, sino queremos tener todo en función de pura alturas, no queremos nada de fruto, ¿ya? Para ello vamos a aplicar un artificio interesante, ¿no? Vamos a ver primero lo que viene siendo el fruit 1, para tu altura 1. Entonces, tu fruit 1 va a ser, ya sabemos que es velocidad sobre raíz de la gravedad por tu longitud característica, que en este caso era tu ancho superficial. Sí, era el ancho superficial. Y como estamos tratando ahorita con canales rectangulares, el ancho superficial va a ser igual a la altura del agua. No, mentira. Esperen, me estoy rayando aquí un poquito. Me estoy rayando aquí un cachito, ¿sí? GD, profundidad hidráulica. Chingao, la profundidad hidráulica. La altura característica para canales abiertos es la profundidad hidráulica, ¿ya? El D, sí, pues el D, área sobre el ancho de superficie. Ahí está, área sobre ancho de superficie. Y bueno, vamos a hacer eso un poquito acá para que quede claro y no les acabe de confundir, ¿no? Entonces sabemos que el fruit es la velocidad sobre la raíz cuadrada de la gravedad por un ancho característico, por una longitud característica, que en este caso es el ancho, la profundidad hidráulica para canales abiertos, ¿ya? Y sabemos que la profundidad hidráulica va a ser el área sobre el ancho de superficie. Para un canal rectangular, como vemos acá, esta profundidad hidráulica va a ser simplemente base por altura, en este caso que sea H, base por tu alturita, dividido entre el ancho de superficie para un canal rectangular es la base nomás. Por lo tanto, simplificándose esto, te va a dar que tu profundidad hidráulica va a ser igual a tu ancho, a tu altura, a tu ancho, sigo con el ancho, a la altura, ¿sí?
Entonces, por esa razón es que decimos que va a ser la velocidad 1 sobre la raíz cuadrada de la gravedad por la altura 1, por tu alturita 1 que tenemos de dato, ¿no? Poniendo esto en términos de caudal, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Velocidad es caudal sobre área. Entonces, reemplazamos eso y sabemos que es un canal rectangular, será base por altura. Entonces, ya al agarrar mejor las alturas, digamos, multiplicando esta h por esta h de que está acá elevada a la 1 medio, h elevado a la 1 por h elevado a la 1 medio te va a dar h elevado a las 3 medios. Hemos distribuido esta raíz para cada uno y hemos multiplicado las h, nada más. Vamos a hacer lo mismo para un fruto crítico. Entonces el fruto crítico se va a dar en la velocidad crítica dividido entre la raíz cuadrada de la gravedad por la altura crítica. Y esa velocidad crítica va a ser el caudal dividido entre la altura, el área crítica, ¿ya? Tu caudal entre tu área crítica. El caudal siempre va a ser el mismo en cualquier situación. Lo que puede cambiar es el área, por lo tanto, esta área va a ser la crítica. Y esta área va a ser simplemente la base por la altura crítica. Entonces, ya que tenemos alturas críticas acá que se están multiplicando nuevamente, nos va a salir algo muy parecido a lo que teníamos anteriormente. Perfecto, entonces el artificio que se hace es el siguiente. Vamos a dividir ambas expresiones, tanto esta como esta. Las vamos a dividir entre sí. ¿No? El fruit 1 dividido entre el fruit crítico. ¿Y qué es el fruit crítico? Es 1. ¿No? El fruit cuando se hace crítico es 1. Por lo tanto, esta división va a quedar de la siguiente forma. Va a ser todo esto dividido entre todo esto. Haciendo la ley del sándwich, para verlo más claramente, estamos viendo que se simplifica el caudal porque es el mismo. Se simplifica la base, que es la misma. Se va a simplificar la raíz de la gravedad. Y solamente te estaría quedando las alturitas. Altura crítica dividido entre la altura 1. ¿Ve? Por la ley del sándwich, como vemos acá, esa altura crítica ha subido ya también. Y la altura 1 ha bajado el denominador. Entonces, el fruit 1 que tiene que entrar acá en tu ecuación, ese fruit 1, está quedando como la división de tus alturas, tanto crítica como la altura 1, elevado a la 3 medios. Y eso es nada más que la raíz cuadrada de la división de las alturas, la altura crítica, entre la altura 1 elevado al cubo. Entonces, introduciendo este F1 acá, vamos a tener lo siguiente. Ese fruit 1 estaba elevado al cuadrado. Y al estar elevado al cuadrado se va a simplificar lo que viene siendo la raíz. Y al simplificarse la raíz, hemos llegado a esta expresión, que es la que nos ha pedido el doctor que llegue, la que les ha pedido el doctor a la que llegue, ¿no? Entonces, acá ya podemos ver esa relación directa de tu altura subcrítica, en este caso, la altura subcrítica, porque recuerden que tenemos que calcular la secuente para las supercríticas, ¿no? Entonces, la que vamos a hallar va a ser la altura subcrítica, que va a estar en función de la altura supercrítica que tú ya tienes. Entonces, simplemente es reemplazar acá tu altura supercrítica, la alturita crítica, y ya te da tu altura subcrítica. Y de esta forma, con esta ecuación, se va a formar tu perfil secuente. Ya con esta de acá, ya acuérdense bien, métanlo a su formulario. Entonces, así es como vamos a calcular nuestra altura secuente, ¿ya? Entonces, les había mostrado también su práctica que se ve de esta forma, ¿no? En el ejercicio 4, ojo, van a tener que aplicar el teorema de Jagger, ya les adelanto, ¿sí? Para que lo vean. Entonces acá está su práctica. Le voy a decir al doctor que se lo suba nomás ya para que, aunque no sé, ¿saben? No sé si decirle nomás ya, pero eso vamos a hablar al final de la clase. Eso vamos a discutirlo después. Pero vamos a resolver el ejercicio 1, ¿ya? Por el momento, que es un tramito, es sencillo. Pero este ejercicio 1 tiene algo muy interesante. Bien, entonces, como primer paso para que nosotros empecemos el cálculo de nuestros perfiles, vamos a tener el siguiente procedimiento, por así decirlo, ¿no? Entonces lo vamos a escribir. Entonces, como primer paso,
debemos calcular la altura crítica y la altura normal. ¿Ya? Entonces, ambas debemos calcular. Altura crítica, primero. La altura crítica va a estar dada por, ¿no? Nos acordamos de la condición crítica. La condición crítica no es nada más ni nada menos que... Ay, se ha ido el diablo el OneNote. Permítame. Como ya sabemos, ¿no? Ya habíamos calculado alturitas críticas antes. Entonces esto ya no se hace muy difícil que digamos. A ver. Entonces tu condición crítica va a ser la profundidad hidráulica entre 2 va a ser igual a la carga de velocidad. Velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿no? Como lo hacíamos en el primer parcial. Entonces este se simplifica con este y te va a quedar lo siguiente. Área sobre ancho de superficie, que es profundidad hidráulica en realidad, va a ser igual a el caudal elevado al cuadrado dividido entre la gravedad por el área al cuadrado. Caudal entre área es velocidad. Perfecto. Entonces vamos a llevar a un solo lado todo, háceselo abajo, todo lo que dependa de h. Va a ser a cubo entre el ancho de superficie igual al caudal al cuadrado sobre la gravedad, tal como lo hacíamos antes. Listo, entonces en base a esto vamos a calcular nuestra altura crítica. Vamos a venir acá a los datos. Área sabemos que es base por altura. Y acá esta B que te da acá es una B mayúscula. Y suena raro, sí, que es la base en realidad de tu canal, la base. Cuando te dé otros datos, por ejemplo, acá, te va a dar para una trapezoidal. ¿Dónde está eso? Acá, fíjense. Cuando es trapezoidal, te da la base, o sea, tal cual la nomenclatura que conocemos, la base pequeña, o sea, el B pequeño, el B minúsculo, que te va a dar esa base y te va a dar un ángulo de inclinación del talud, ¿ya? Este es el ángulo en el que se inclina el talud. Ya vamos a ver cómo se hace eso, ¿ya? Pero por el momento quiero que vean la diferencia que hay entre este dato que te dan como B minúscula y el dato que nos dan como B mayúscula acá. Cuando no te dan ningún dato de ángulo en el que se pueda estar inclinado tu talud, te da el B mayúscula. ¿Por qué? Porque el B mayúscula, si recordamos los cambios que hemos tenido a un principio, es la B mayúscula era igual a el T, que es el ancho de superficie, ¿no? Y para un canal rectangular, el ancho de superficie va a ser igual a la base. Por lo tanto, esto es equivalente a decir que va a ser igual a la base. ¿Ya? Este B mayúscula es la base porque es el ancho de superficie de un canal rectangular. Ahí está, así es como te das cuenta qué forma tiene tu canal. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo que decir base, ¿no? Y obviamente el B mayúscula es ancho de superficie para ver la monta. Entonces vamos a hallar lo que viene siendo el área. Como es un canal rectangular, su ancho de superficie, repito, va a ser igual a su base. Y su base es de 3 metros. 3 por nuestra alturita crítica, ¿no ve? El área crítica es la base por la altura crítica. Base de 3. Y altura crítica, ahí la dejamos, porque es lo que queremos hallar. Y el ancho de superficie, acá ya nos está diciendo cantadito, va a ser 3. Va a ser igual a la base. Perfecto. Entonces esto va a ser igual a... y esto tiene que estar al cubo, ¿no? No nos olvidemos. Casi la friego. Al caudal elevado al cuadrado, 18.58, elevado al cuadrado dividido entre la gravedad, que va a ser 9,81, multiplicado por el área. Ay, digo, entre la gravedad nomás me estoy fijando acá. Entre la gravedad nomás, ¿no? El área al cubo dividido entre su ancho de superficie va a ser igual al caudal al cuadrado entre la gravedad, 9,81. Perfecto, entonces de acá podemos ver que se puede, ay, se me van las malditas palabras, se puede despejar el H, ¿no ve? ¿Se puede despejar el H? Sí, no sé si despejarlo en sí.
A ver, aquí va a quedar 3 cuadrado. A ver, si hacemos el despeje va a quedar así. O sea, la raíz cúbica de el caudal 18.58 elevado al cuadrado dividido entre el 9,81 y este se ha simplificado con este y aquí estaría quedando 3 elevado al cuadrado, ¿no? 3 elevado al cuadrado. Listo. Para no estar esperando mucho el sol, vamos a abrir nuestra poderosísima ClassWiz. No, sigo siendo pobre. Vamos, a huevo, ahí está. Entonces, volvamos acá. Vamos a ver, tenemos que la altura crítica va a estar dada por la raíz cúbica de 18.58 elevado al cuadrado entre 9,81 por 3 elevado al cuadrado. Listo. Y nuestra altura crítica va a ser 1.58. Altura crítica será 1,58 metros. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestra altura crítica, que de hecho lo vamos a hacer con rojito para que esté ahí bien clarines. Ahí, vamos a crecerle un poquito más. Disculpen. Ahí, perfecto. Listo, entonces ya tenemos la altura crítica. Ay, pinche tiempo. Vamos a ir con la altura normal. Entonces, para la altura normal, siempre que ustedes escuchen normal, nos acordamos del buen Manning. Entonces, Manning va a ser caudal y va igual a 1 entre el coeficiente Manning elevado a la a la 5 tercios dividido entre el perímetro a la 2 tercios multiplicado por la pendiente del canal, en este caso, a la 1 medio. ¿Ya? Perfecto. Entonces tenemos todo, ¿no? Para ya lo que viene siendo la altura normal. Y la altura normal va a estar dada por caudal, que va a ser 18,58. Vamos a reemplazar los datos. Ay. Ay. Me enoja que no salgan bien las cosas. Listo. Entonces, caudal de 18,58 va a ser igual a 1 entre el coeficiente de Manning, que es 0.02, multiplicado por el área. El área para un canal rectangular es la base, que va a ser 3, por la altura normal, elevado a las 5 tercios, dividido entre el perímetro. Y el perímetro está dado por la base más, bueno, base 3, más 2 veces tu altura normal, ¿no? Ese es el perímetro mojado para un canal rectangular, a la 2 tercios. Multiplicado por la pendiente del canal, que está dado por 0.01, a la 1 media. Entonces vamos a aplicarle solver acá. Aquí sí no podemos despejar. Entonces sería 18.58 y eso va a ser igual a 1 entre 0.02 multiplicado por 3 por tu incógnita. Y eso está elevado a las 5 tercios. 5 tercios. Y abajo sería la base 3 más 2 veces tu incógnita elevado a la 2 tercios. Multiplicado por tu pendiente del canal, 0.01. Elevado a la 1 media. Listo. Entonces le vamos a dar solver. Vamos a ir en un 1, en el orden de 1, para que nos salga un coherente. 1.5, perfecto. Entonces acá ya tenemos la altura normal, que lo vamos a hacer con verde. Ahí está. La altura normal, que va a ser igual a altura normal con verde, dije, maldición. Disculpen, se ha vuelto a ir al diablo.
Que hace rato con lo que estaba haciendo en Excel se ha colgado. Mi compu está medio mal. Entonces nos ha salido una altura de 1,5 como altura normal. Perfecto. Entonces vemos, fíjense, nos ha salido lo siguiente. Tenemos una altura crítica mayor a la altura normal. O sea, la crítica está por encima de la normal. Entonces nos vamos a acordar qué tipo de pendientes. Vamos a graficar primero para poder verlo más claramente. Entonces vamos a graficarnos nuestra pendiente, nuestro tramito, que vamos a ir más abajo con esto. No nos va a alcanzar. Ahí. Listo, entonces vamos a tener dos alturitas más, ¿no? Tanto la crítica como la normal. Ahí está, perfecto. Entonces la crítica está por encima que la normal. Ahí está. Bueno, ahorita lo pondría Bonis, pero basta con que sepamos que la crítica es roja y la altura normal es verde, ¿ya? Perfecto, entonces acá tenemos esto, ¿no? Que aquí va a estar nuestra pendiente y nos acordamos la relación de la altura normal con la pendiente del canal. Mientras más fuerte, mientras más grande sea tu pendiente de canal, más pequeña va a ser tu altura normal. Más pequeña que ¿quién? Que la altura crítica. Mientras más grande sea tu pendiente, más pequeña la altura normal. Entonces, grande, alturas, pendientes grandes va a ser tipo S, pendientes fuertes, ¿no? Entonces, de esa forma es como nosotros podemos acordarnos de cómo es la característica de una S, cuál es la característica de una M, ¿sí? Para no estar dependiendo de un formulario, ¿no? Que acuérdense ustedes que la pendiente del canal es inversamente proporcional a la altura normal. Mientras más grande sea tu pendiente, más pequeña es tu altura normal, ¿no? Inversamente proporcional. Perfecto. Entonces, listo, ya tenemos graficado nuestro tramito. Y ahora acá vamos a ver qué datos más nos dan. Hemos utilizado ya todo lo de acá y acá nos están dando la altura HG. Es altura de compuerta, ¿ya? High Gate, altura de compuerta. Y HR es altura de reservorio. En este caso tenemos dos condiciones de borde, ¿no? 1 a 1,5. Y acá es algo, esto es lo interesante que les digo. Justamente tu altura de compuerta coincide con la altura normal. ¿Qué hacemos en esos casos? Porque tenemos que tomar como condición de borde esa altura. ¿Tomamos como condición de borde la altura normal? No, no se puede. No podemos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que podemos controlar en este caso? Lo que podemos controlar en este caso es la altura de la compuerta. La altura de la compuerta es la que podemos manipular, ¿no? La que podemos cerrarla un poquito o abrirla un poquito más, etcétera, cosa que no esté justamente acá, porque justo ha caído encima de tu altura normal. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿cómo podemos controlar esta altura de compuerta? Vamos a ir un poquitín abajo, un poquitino más, 1 centímetro. Que esta alturita sea 1,49, ¿ya? Un poquitito por debajo de la altura normal y eso ya nos permitiría hacer cálculos buenos. Entonces tu altura de compuerta va a ser 1,49. Esa va a ser tu condición de borde. ¿Qué más te dice? Que la altura de reservorio estará a 1,7 metros. ¿Qué reservorio? Pues estará acá arriba, ¿no? O sea, aguas abajo. 1,7, vemos que la altura crítica es 1,58. Entonces, la alturita de reservorio estará más o menos por acá, que va a ser 1,7 metros. Listo, entonces, el primer paso que ya hemos hecho era calcular esas críticas y dibujarte cómo va más o menos tu canal. El segundo paso es dibujar tus posibles perfiles de flujo. Acá, ¿qué posibles perfiles de flujo se van a dar? Nos están dando una altura de compuerta que ha caído en una zona supercrítica. Altura de compuerta, aguas arriba, en zona supercrítica. Zona supercrítica con aguas arriba, combina perrón. Entonces, esto sí funciona como una condición de borde. Partimos de esta condición de borde y tratamos de llegar a la altura normal de forma asintótica, ¿no? Entonces, hasta acá, guay. De forma asintótica. Listo. Esto sería una S3.
Ahora, ¿qué pasa aguas abajo? Tenemos una altura de reservorio. Esta altura de reservorio está por encima de la crítica, en una zona subcrítica. Y está por encima, o sea, aguas abajo, esta altura del reservorio, en una zona subcrítica. Subcrítica con aguas abajo combinan perrón. Entonces, partimos de acá y tratamos de llegar a la altura crítica de forma perpendicular. Ahí está. Se nos ha formado una S1. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos los posibles perfiles de flujo. Vamos a ver, tenemos que calcular también la secuente de esta supercrítica. Entonces, ahí va. Vamos a dibujar más o menos como un reflejo espejo, ahí, por ahí más o menos, ¿ya? Entonces ahí se va a dar un resalto hidráulico. Entonces, el perfil real que se daría, vamos a ver los cálculos, es que viene este S3, viene por acá, por acá, por acá, va a resaltar, va a tomar la S1 y va a llegar a su reservorio. Eso es lo que va a pasar, pero vamos a hacer justamente los cálculos ahora. Entonces, vamos a agarrar la tabla. No es una tabla súper, hiper grande. No nos va a alcanzar tiempo quizá, pero vamos a hacer unos cuantos puntos. Ya en la siguiente clase vamos a continuar con esto y vamos a hacer más ejercicios. Entonces, vamos a agarrar nuestra tablita. Vamos a formar una tablita acá. Insertar tabla. De todo. Chingue su madre. Con 6 pasos, ¿no? Con 6 pasos. El doctor les dijo 5. Así que 6 viene bien. A nosotros nos dijo 6 en nuestro tiempo, quizá por pandemia. Pero con 5 está bien. Entonces viene acá. Vamos a necesitar, y aquí me voy a ir con mis apuntes para ver qué tal. Vamos a necesitar el paso, que va a ser I. Vamos a necesitar el H, la alturita. Vamos a necesitar el perímetro mojado. Vamos a necesitar el área. Vamos a necesitar phi. Vamos a insertar símbolos si es que nos deja. No hay phi. Entonces vamos a necesitar phi. Phi de H, justamente esa función. Vamos a necesitar la posición horizontal. Vamos a necesitar la secuencia. Listo, eso por ahora. Entonces estas las vamos a desechar. Esta tabla, eliminar filas. Uy, chingado. A ver. Ya pues, no te lo quedes, por favor. No tengo tiempo, maldita sea, para que se lo quede esta cosa. Lo difícil en esto, muchachos, es calcular tu delta H. ¿Ya? Eso es lo que nos complica a nosotros un chingo. Eliminar columna, listo. Ya está. Entonces acá, ¿qué pedo? En fin. No vamos a necesitar una fila más. ¿Dónde está? Insertar. Entonces, vamos a tener el paso. Vamos a empezar en 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Una más. Tabla. Vamos a aumentar una abajo. Ya, y 6. Listo. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar calcular lo que viene siendo el perímetro. Entonces, el perímetro va a estar dado por la base, que va a ser 3, más 2 veces la altura. Vamos a necesitar el área que va a ser la base por la altura. Vamos a necesitar phi. Phi va a ser el largote. ¿Qué lo vamos a copiar? ¿Dónde está el largote? Ahí está. Vamos a recortar esto un cachito. Ay. Esto. Nos vamos a recortar para no estar perdiendo el tiempo copiando. Listo. Vamos a necesitar, esto va a ser phi, ¿ya? Acuérdense de esto, esta vaina es phi. Phi de h. Toda esta función es phi de h.
Vamos a necesitar S. S va a ser esto mismo que estamos haciendo por el método del paso directo, ¿ya? ¿Qué es lo único que vamos a hacer nosotros en realidad para no perder tiempo? ¿Sí? Porque el otro ni lo vemos porque es inestable. De verdad se va mucho al diablo. Cópiate P, ¿dónde te has copiado? Acá está. Entonces vamos a necesitar esas ecuaciones. Ahí está. Y vamos a necesitar lo de la altura secuente también, que acá lo tenemos. Entonces recortamos esto más y listo. Ya. Entonces vamos a necesitar todas esas ecuaciones para ahora. Bien, entonces lo primero que hacemos es fijarnos nuestra condición de borde, ¿no? ¿Qué condición de borde va a ser? Pues que partimos de la altura de la compuerta. Y la compuerta hemos movido un poquitín para que, eh, para que podamos tomarlo como condición de borde, ¿no? Entonces lo hemos movido 1 centímetro abajo y esa va a ser nuestra condición de borde. Entonces estamos partiendo del 1.49 en una posición en S igual a 0, ¿ya? En el punto inicial es 0 y 1.49. Perfecto, ahora vamos a ver qué paso vamos a tomar. Para saber el paso, aunque esto a veces varía, que esa es la vaina de esto, de todo esto es la vaina. Para saber el paso, el delta H lo tenemos que calcular. El delta H va a ser igual a donde vamos a partir, de donde partimos, 1,49, menos a dónde diablos queremos llegar. No, mentira, es al revés. ¿Dónde vamos a llegar? ¿No? Partimos de la altura de la compuerta y vamos a tender a llegar a la altura normal. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Al 1.5 de la altura normal, menos el 1.49 de la altura de nuestra compuerta que lo hemos movido. Y eso dividido entre el número de pasos que vamos a dar. Eso es, vamos a ver, va a ser 1.5 menos 1.49 entre 6. 0.002, a ver, 0.002. Vamos a hacer la prueba con ese. A ver, vamos a ver con cuál me ha salido acá. 0.001 me ha salido. Así que vamos a hacer con 0. ¿Es para este? Sí, para este 3. 0.001. ¿Ya? Vamos a usar ese. Entonces lo que hay que hacer acá es ver en este caso, ¿no? En este caso tenemos que llegar del 1.49 al 1.5. Entonces le vamos a ir sumando a este de acá. Va a ser 1.491, 1,492, 1,493. Oye, se me acaba el tiempo. 1,495 y 1,496. Verifiquemos. Sí, está el 1,496. Y esto ya es algo muy bueno, digamos, así es bastante considerable. Porque estamos partiendo de acá y tenemos que llegar a la altura normal. Y obviamente no vamos a llegar casi nunca a hacer exactamente la altura normal. Entonces es una buena aproximación porque si nosotros ya lo redondeamos ya es 1,5. Entonces con estos datos vamos a ir calculando primeramente, como dice el doctor y es muy cierto, vayan calculando por fila, no por columna, por fila, ¿sí? Para eso llévense 2 calculadoras. Entonces el perímetro acá va a ser 3 más 2 veces tu primera H, 1.49, que va a ser 5.98. Entonces 5,98. Tu área va a ser 3 por 1.49, va a ser 4,47. Y el phi, ahí está el phi, esta vaina va a ser el phi. Teníamos una pendiente de 0.01 menos todo este chengo, 18.58 de caudal elevado al cuadrado por el Manning de 0.02
elevado al cuadrado por el perímetro. El perímetro para este punto es 5.98 elevado a la 4 tercios. 5.98 elevado a la 4 tercios. Listo. Dividido entre el área. Y el área era 4.47. Y eso está elevado a la 10 tercios. Listo. Abajo vamos a tener esto, normalmente sale 1, ¿ya? Entonces esto podemos ponerlo como 1 siempre. 1 menos el caudal elevado al cuadrado otra vez, 18.58 al cuadrado, por el ancho de superficie, que acá era 3, dividido entre la gravedad, 9.81, por el área, y el área es 3, bueno, no va a ser 3, sino va a ser 4,47 elevado al cubo. Listo. Fíjense que la ecuación entra tranquilamente y nos da un phi de 0.00103. 1,00103. Acá tenemos que trabajar con, ¿cuántos me dijo el doctor aquella vez? Con 4 cifras significativas, ¿no? O sea, 4 numeritos después de los ceros. Pongámosle 102.9. Vamos a aumentar un 9. Porque esto sí que es muy sensible. Esa expresión sí que es súper sensible. Vamos a disminuir el grosor de esto. 0,29. 2,9. Listo. Listo, entonces teníamos un S inicial de esto. Bien, ya tenemos esto. La secuente los vamos a calcular después. Por ahora queremos esto. Bien, entonces para la siguiente. El siguiente perímetro va a ser 3 más 2 por 1.491 ya también. Y eso va a ser 5.982. 98.2. Para el área. Aquí está el área. 49.1. Va a ser 4.473. Y listo, vamos a calcular el phi. Ahí está el phi. Y vamos a ingresar acá y vamos a cambiar lo que tenemos que cambiar. Esto era el área al cubo. Y el área ahora es 4.473. Esta es la gravedad. Esto se mantiene. No hay pedo acá. Acá está el problema otra vez. El área, que aquí va a ser 47.3. Perfecto. Y para el perímetro le aumentamos aquí un 2. Luego no cambia nada más. Está bien. Entonces vamos a tener un phi de 0. A ver, 3 ceros. 1, 2, 3. 40 y 94, 15. 94.1 le pongo más. Vamos a ver acá. Sí, estamos bien. Vientos. Ahora sí, vamos a calcular el S. Que aquí es muchas veces donde se da la verdad. Se van a dar ustedes cuenta en el S o en el H. Eso ya vamos a ver más claramente. Les voy a explicar cómo es eso cuando hagámoslo en Excel. Entonces vamos a tener el SI, va a ser tu inicial, 0 más 2 veces el delta H, 2 veces 0.01. Dividido entre el phi actual que tenemos, el 0.000941, menos, o digo más, el phi anterior, 0.0011029. Entonces esta va a ser tu posición en S, que va a ser 1.015 metros. Vamos a ver si está bien. Está bien. 1.015. Acá es donde te vas a dar cuenta, ¿no? Porque a medida que vayas haciendo por filas, a veces el S se te va a salir del canal. A veces te va a dar negativo. Entonces ahí es donde tú tienes que parar y volver a hacer con otro delta H. Esa es la vaina, ¿sabes? No he encontrado ninguna manera de estimar el delta H, cosa que no te pase eso tan abruptamente. Así que la manera es discretizar tu delta H con de esta manera, ¿no? El restar el donde quieres llegar menos donde estás partiendo entre el número de pasos. Pero a veces esto tampoco funciona del todo bien.
Ese es el problema, la verdad es que no he encontrado ninguna otra manera de poder estimar este detalle de forma óptima. Le pregunté al doctor y me dijo que tampoco hay. Así que eso hay que ver. Entonces acá vamos a quedar, muchachos, vamos a terminar este ejercicio, que es el ejercicio 1 de su práctica precisamente. Y vamos a calcular el S3, vamos a terminar el S3, vamos a calcular el S1, la secuente, y vamos a calcular el resalto hidráulico la siguiente clase, ya, por. Y les voy a enseñar a hacer esto en Excel. Al parecer vamos a necesitar más días, pero eso vamos a hablar ahorita. ¿Alguna pregunta antes de irnos? Una preguntita. Dime. La línea de energía, la pendiente de energía y la fruta, digamos, no podríamos llevar a la velocidad y trabajar con eso con menos para meter a la calculadora. Uy, pero ¿quieres trabajar con velocidades? Sí, pues porque llevarlo al caudal a velocidad, pues el pendiente de energía y el fruto que tiene eso, ¿no ve? Y ahí nomás ya, ¿no ve? Y hacerle. Podría ser, pero acuérdate que la velocidad es caudal por área. Entonces tu área va a ir cambiando conforme tu altura vaya cambiando. Esa es la macana. Por eso es que se lo toma en función del caudal, digamos que el caudal es un parámetro que nunca cambia. En cambio, la velocidad sí cambia, conforme cambia tu área, tu altura en este caso. Ah, ya, ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Entonces, si no hay preguntas, voy a parar la grabación. Bye.